Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Fíjese que el día de hoy lo prometido es deuda y la propuesta que habría realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador el día del desfile, esta propuesta para pacificar a Rusia y a Ucrania, ya llegó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quién la presenta? El canciller Marcelo Ebrard. En la transmisión de la mañana, en el de 3 de la mañana, les platiqué cómo es que el canciller decía que pues él tenía claridad, que él de hecho ya veía cómo pues había un respaldo hacia esta propuesta, una propuesta que de hecho se da, eh, vaya, se da bajo un contexto ya preocupante porque ya hubo una reciente, pues declaración de OTAN y de Rusia. De hecho, la OTAN, pues estaba como empezando a lanzar advertencias a Rusia. Rusia le responde prácticamente diciendo que ellos no van a tener ningún tipo de miedo, ni van a tener empache, ni les va a temblar la mano si es necesario que saquen a todos sus juguetes. Y cuando a eso se refiere, pues se refiere hasta a las armas nucleares. Ya es un contexto bastante tenso entre Ucrania y Rusia, es algo que se salió de control. La OTAN, de hecho, no tiene razón de continuar su existencia y aún así lo sigue haciendo, sigue incrementando la cantidad de miembros que están dentro de la OTAN, eran 12, ya son más de 30, y bueno, se han violado todo tipo de acuerdos. Y de ahí parte que la propuesta del presidente llega en un momento de gran tensión en el mundo, porque ya no estamos hablando solamente de las vidas de personas en Ucrania, vidas de personas en Rusia, que por supuesto son lamentables y que jamás tendrían que haberse puesto en riesgo, sino que también estamos hablando de las vidas de otros países, de otros lugares, porque ya pudiéramos hablar de entonces una guerra nuclear. Eso es lo que preocupa bajo este contexto, es lo que preocupa en el contexto internacional y que el presidente ya venía advirtiendo, el presidente de México, que él no estaba de acuerdo con la forma en la que se manejó esta situación entre Ucrania y Rusia. Él ha mencionado que para él deberían de haberse agotado todos los recursos en las mesas de diálogo en las Naciones Unidas, que para eso están. De hecho, hubo un jalón de orejas a la ONU por decirles es que para qué están si no han logrado su cometido. Y no es la primera vez que llega este regañón de orejas, este jalón de orejas a la Organización de las Naciones Unidas, que miren, y lo digo de todo corazón, yo me quería dedicar a la política interior, a la política exterior, perdón, yo quería dedicar mi vida a estar trabajando en la Organización de las Naciones Unidas y eso es algo que cuando estás en las preparatorias, cuando estás en estos famosos modelos de Naciones Unidas, te encanta que los debates, que la moderación, que la diplomacia, que el protocolo es muy bonito, pero nada pasa de ahí, o sea, se estanca, nada más. No, no ves resultados tangentes, ves las brigadas de la paz, ves que hay mucha diplomacia, ves que hay recomendaciones, ves que hay debate, pero no llegas a concretar realmente algo como evitar una guerra, por ejemplo, como salvar a los más pobres, como hacer equitativo el acceso a las vacunas, no sé, cosas que deberían de ser básicas y que la ONU la debería de tener ya prácticamente en la bolsa y eso no ha pasado. Entonces, países como México están empezando a apretar las tuercas de la Organización de las Naciones Unidas, algo que no había pasado de forma natural. Quien también ya empezó a hacer lo mismo fue el presidente de Colombia, que de hecho hoy por la tarde les publicamos este video donde está dando este discurso en esta Asamblea General, donde le regaña a no solo a la ONU, no, pero sí un poco a Estados Unidos de decirles con qué cara vienes y me dices a mí que cambie mi política, que cambie mi manera de ver, que arregle mi selva, que cuide mi medio ambiente y que no sé qué tanto, que desata una guerra en contra del crimen organizado y tantas cosas que me has querido venir a decir cuando tú eres el que está ocasionando mis problemas, porque tú eres el que está consumiendo las drogas y tú eres el que está vendiendo las armas y tú eres el que está generando toda esta destrucción y ahora resulta que soy yo el que tiene que venir a limpiar tus desastres. Más o menos, palabras más, palabras menos, eso es lo que dijo el presidente de Colombia, palabras muy polémicas para un presidente que, pues, de forma usual Colombia estaría muy apegado a lo que dice Estados Unidos y hoy no. Y eso está pasando también con México. Normalmente México también estaría muy apegado a lo que dice Estados Unidos y no está pasando. Así que en el mundo se está configurando el mundo a voltear hacia la izquierda, al progresismo, a un mundo más equitativo, a rescatar y a resolver los problemas de fondo, pero no será ningún tipo de camino fácil, no va a ser sencillo y tampoco se va a resolver ni en 6, ni en lo que quede de esta administración, ni en la que quede de la administración de Colombia que va empezando. Para los hermanos de Colombia, sean pacientes, créanme, ya estamos en estas, ya sabemos lo que les decimos. Pero
Para no hacerle el cuento más largo, quiero que usted vea y escuche lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard, esta presentación que hace de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para pacificar a Rusia, pacificar a Ucrania, tomando incluso el contexto de la pandemia, tomando el contexto de la guerra que se ha dado por las vacunas, que no es como que no se haya dado, hubo un acaparamiento de vacunas, hay crisis, hubo muertos, hay crisis económica, hay inflación y luego vienen las restricciones a Rusia, viene un problema en los energéticos y honestamente esto ha sido una serie de eventos desafortunados que se han conectado unos con otros y que perfectamente pudieron haber sido evitados justo por esa organización en la que hoy se dirigió, perdón, el canciller Marcelo Ebrard. Así que dejando atrás el escándalo de la selfie real, escuche usted al canciller Marcelo Ebrard posicionarse y hablar sobre cómo esta guerra, pues nunca tuvo que ser y ahora hay que buscar echar atrás. Escuchemos. Agradecerse también a Francia y a usted, señora ministra, por haber convocado a este debate sobre un flagrante quebrantamiento a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas que ha violentado la paz y la seguridad internacionales. A 7 meses del inicio de la guerra en Ucrania, sus múltiples implicaciones sociales, económicas y políticas son evidentes. Como en todo conflicto armado, el mayor costo lo ha pagado la sociedad civil. Esta guerra ha generado desplazamientos masivos de personas, tanto al interior de Ucrania como hacia países vecinos, sobre todo de mujeres y niños. Los daños materiales registrados son también graves y onerosos. Desde el inicio de las hostilidades, México ha insistido en buscar una solución diplomática y en atender la dimensión humanitaria del conflicto, sin subordinar las consideraciones políticas, en estricto apego al derecho internacional humanitario. En este Consejo impulsamos, junto con Francia, un proyecto de resolución en ese sentido que se turnó a la Asamblea General y dio lugar a la resolución E11-2 adoptada el pasado 24 de marzo. Hoy reiteramos que la asistencia humanitaria sigue siendo ineludible y prioritaria. Hemos procurado también, en la medida de nuestras posibilidades, apoyar las gestiones de mediación del secretario general y formulamos junto con Noruega una declaración presidencial con tal propósito, la cual se adoptó el pasado 6 de mayo. Es una declaración a todas luces insuficiente, pero la única expresión pública que este Consejo ha sido capaz de emitir desde el inicio del conflicto. El avance de la guerra con sus cuantiosos costos humanos y materiales y el incremento de las necesidades humanitarias derivadas del conflicto, tales como la insuficiencia humanitaria y el alto costo de los combustibles de cara al invierno, requiere con urgencia de una solución por la vía diplomática, de un alto al fuego. Para ello se requiere voluntad política de las partes y compromiso de la comunidad internacional. Conviene insistir entonces en la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. La rendición de cuentas también es otro pilar fundamental del sistema multilateral, del Estado de Derecho y de la paz. Por ello, sin pretextos ni condiciones, los responsables de los crímenes que se hayan cometido en Ucrania deben ser llevados ante la justicia. En ese sentido, es fundamental el trabajo de la Corte Penal Internacional para investigar las denuncias presentadas sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Seguiremos con la mayor atención los avances de dichas investigaciones. Es señaladamente preocupante la dimensión del riesgo nuclear derivada de los enfrentamientos alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia. Asegurar su integridad y buen funcionamiento es crítico para evitar la peor de las catástrofes posibles. Respaldamos las recomendaciones formuladas por el Organismo Internacional de Energía Atómica tras su inspección técnica, las cuales deben ser acatadas de inmediato, y apoyamos los llamados para crear un perímetro de seguridad alrededor de la planta. Finalmente, reconocemos el valor que representa la firma de la Iniciativa de Granos del Mar Negro. Los índices de la FAO muestran que los precios de los granos en los últimos 2 meses han empezado a disminuir.
Es una muestra del valor que tiene la diplomacia. Aún en medio de la guerra, el diálogo y los acuerdos son posibles. Es fundamental también poder garantizar el acceso de los fertilizantes a los mercados globales y nos alienta a saber que se han dado ya pasos concretos en esa dirección. Reconocemos ampliamente el liderazgo que ha tenido el secretario general de la ONU, así como el presidente de Turquía en la gestión de los acuerdos suscritos. Señora Presidenta, desde el inicio del conflicto, la posición de mi país se ha sustentado en nuestros principios constitucionales de política exterior, los cuales están en consonancia con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Señaladamente, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. No hay espacio para la ambigüedad. La coexistencia pacífica de los estados depende precisamente del respeto de todos ellos, no puede haber excepciones. En estos meses hemos sido claros al reiterar la importancia del artículo 2 de la Carta de la ONU relativo a la proscripción del uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier estado. Por experiencia propia, México conoce y entiende bien la importancia de contar con la garantía básica de poder vivir sin la amenaza de ser invadido por otro país. Cualquier acción que violente ese principio es ilegal y es ilegítima. Es propósito de esta organización y mandato de este Consejo prevenir que las personas sufran de los flagelos de la guerra. Pero esto solo puede lograrse mediante el diálogo, la diplomacia y la construcción de canales políticos efectivos. No es admisible la indiferencia, como tampoco lo es quedarse en el lamento de que hasta ahora, en el caso que nos ocupa, el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de cumplir con su responsabilidad esencial. Las causas por las que este Consejo se puede volver disfuncional son conocidas. Corregirlas depende de nosotros. Los tiempos son propicios para plantear con toda seriedad las reformas estructurales que se requieren para ello. Señora Presidenta, Sus Excelencias, con base en su vocación pacifista, México considera que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartirles la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos, de ser posible, Su Excelencia Narendra Modi de la India y Su Santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro: generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. La delegación de México proseguirá con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como un actor imparcial y de buena fe para generar un amplio respaldo a las gestiones de mediación que encabeza el secretario general, así como el comité mencionado, cuya conformación esperamos proceda con el respaldo de los Estados miembros de la ONU que así lo decidan. Como lo ha dicho el señor secretario general, es tiempo de actuar, comprometerse con la paz. Resignarse a la guerra es siempre ir al precipicio. Muchas gracias. Resignarse a la guerra es siempre ir al precipicio. Eso es con lo que cierra el canciller Marcelo Ebrard en un posicionamiento diplomático, pero apagado. Yo leí sus comentarios, estoy de acuerdo con eso. No se vio como ese posicionamiento fuerte, duro, contundente, con energía, quizás como dejen energía, con emoción, con sentimiento. Mucho tiene que ver con que no es su idea, ¿no? Que es idea del presidente, porque donde hemos visto a Marcelo quizás con 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 esa enjundia, llamémosle, cuando habla de la demanda de las armas, que es una demanda en la que él se ha metido, él ha intervenido y demás, pero ahí es en donde lo vemos como con más emoción. En este discurso, no. Y eso que es una propuesta importante, pero quiero rescatar, por ejemplo, ahorita que ya pude ver un poco, ya se me bajó, no, es que usted, mi gente, no sabe, el señor productor me negrea. Pero ya que puede ver, me comentaban algunos de ustedes y me mandaban un superchat que lo agradezco de $5, en donde reclamaban a Marcelo Ebrard por no reconocer los 8 años que ya llevaba la guerra. ¿Y a qué nos referimos? Para los que acaban de llegar,
Este es el posicionamiento de Marcelo Ebrard que corresponde a la propuesta del presidente para intentar pacificar la situación entre Ucrania y Rusia, pero a muchos se les olvida que el problema entre Ucrania y Rusia ya venía con anterioridad, porque Ucrania ya venía teniendo una guerra interna con dos ciudades en particular que estaban buscando su independencia, a las cuales Rusia apoyó, y como Ucrania no reconoce la independencia de estas dos ciudades que querían integrarse o que tenían la libertad incluso de integrarse a Rusia, y Rusia sí las reconoce, es que se empieza a originar esta guerra que se venía cosechando de mucho tiempo, muchos años atrás. Esto no es de nuevo, no es novedad. La novedad es la intervención de Estados Unidos a través de la OTAN para poder sancionar a Rusia. Esa es la novedad. Ese es el contexto detrás de la guerra que solamente mencionan del lado occidental, porque pareciera que a muchos se les olvida que el origen de esta guerra viene de más atrás, y ese origen, pues lamentablemente, habla de otra guerra interna que se ha mantenido en un silencio brutal. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like. Es importante que le pongas el me gusta o no sean codos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios. Que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va a estar en la sopa próximamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea. Tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo. Así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera.